Hola a todos, este es el siguiente video, continuando donde lo dejé en mi video anterior. Una vez ya tenido la instancia del modelo, entonces lo que vamos a hacer es aquí vamos a empezar a hacer un controlador. Bueno, no, primero vamos a continuar aquí en la app. Aquí en la app vamos a continuar con lo que es primero instanciando la URL. Vamos a obtener la URL de lo que nosotros pues vamos viendo aquí en lo que nos dice que la URL, como está indefinida, vamos a agregarle aquí este operador y vamos a decirle que nos lo deje en vacío. Entonces ahí ya no nos sale, ¿no? Entonces, cosa que cuando nosotros ingresamos aquí en la URL, digamos main, ya lo tenemos. Entonces vamos a hacerlo que la primera URL va a ser el controlador y el siguiente va a ser el método, digamos main create. Entonces ya así vamos a ir obteniendo la URL y las vamos a ir irlo modificando. Entonces aquí la URL vamos a hacerle también un rtrim URL y claro, vamos a hacer que le quitemos el último slash, bueno, la última, y de ahí le vamos a hacer un explode, sí, justo así, para tenerlo en un array, cosa que al hacerle un bardón en la URL vamos a tenerla seccionada, ¿no? Entonces aquí no nos va a dar nada, pero si entramos a main y luego decimos a create, ya tenemos en el 0 va a ser main y en el 1, la posición 1 va a ser create, lo cual nosotros lo vamos a representar como en la posición 0 va a ser el controlador, en la posición 1 va a ser la función y en adelante serían parámetros. Por decir, si esto sería un edit que sea 1, entonces ya tendremos el controlador main, la función o el método que se va a ejecutar, que es edit, y el parámetro 1. Vale, entonces una vez teniendo esto, vamos a una vez teniendo esto, vamos a hacer un file controller que va a ser igual a la carpeta de controladores, controllers punto la URL en la posición 0, que es el nombre del controlador. Aquí falta un punto. Entonces vamos a preguntar si file access controller viene acá, ¿ok? Si este archivo existe, le vamos a hacer un require once de el file controller, del archivo del controlador. Entonces luego vamos a instanciarlo. Controller va a ser igual a new en la URL en la posición 0, que es el nombre del controlador, y vamos a cargar el modelo que tiene que estar asociado load model también con la posición 0 de la URL. Va a ser tanto el nombre del controlador como el nombre de su modelo tiene que ser igual. En este caso vamos a crear el primer controlador, que va a ser main.php, y el modelo tendría que ser main
.php, pero pues le añades el main model para que sea más diferenciado y es recomendable ese, ¿no? Entonces, y creamos la clase main, que va a extender a controlador, y ya no va a tener ninguna implementación de interfaz. Aquí vamos a declarar dos variables: público, model, y public view, ¿vale? Y vamos a tener su controlador, su constructor, en el cual vamos a referenciar al parent, o sea, a este controlador, que esta función render es para cargar su vista. En este caso nosotros le vamos a decir this view render, que es la función que tiene la vista. Por si no se recuerdan, aquí en este controlador instanciamos a una vista, que es esta variable, la cual vamos a usarla acá, porque esta función render de view, pues cuando extendemos el controlador tenemos la instancia de una vista, y aquí en la vista tenemos la función render, que toma el nombre y bueno, parámetros que aquí por defecto vamos a dejarlo así, como un array vacío, para que no sea necesario pasar algo, o sea, parámetros obligatoriamente, sino que si no es necesario, pues que queden así en vacíos, ¿vale? Entonces aquí lo que le vamos a hacer el render al main, que va a hacer, pues va a ser la ruta, por decir main index.php, bueno, index nada más, que esto va a estar aquí en las vistas, en la cual vamos a crear main index.php, así, y este index vamos a hacer un eco, vamos a escribir un h1 nada más, y va a ser main controller, ¿vale? Main controller. Entonces aquí en la app vamos a preguntar si la URL está vacía. Vamos a hacer un else, vamos a decir aquí no hay URL, vamos a ponerlo. Entonces, pero si hubiese, vamos a preguntar si el nombre de la URL en la posición 0 pues eso existe como archivo, entonces tal. Ahora aquí también vamos a añadir, antes de esto vamos a añadir una pequeña validación. Vamos a añadir una validación, creo mejor va a ser así. Si está vacío la URL en la posición 0, entonces vamos a hacer vamos a dejarle que por defecto cargue su main, ¿vale? Esto ahorita vamos a ver esto. Vale, entonces aquí ya entró a URL, no hay URL controllers, ok, porque aquí me faltó el slash para referenciar a la carpeta. Entonces si yo me meto, me dice que la clase, verdad, aquí tenemos que requerir las clases. Vamos a hacer require once de la config.php. Vamos a también requerir once de libs controller. Vamos a hacer también un require once de libs model, requiere once de libs vista de la
de la vista y también la base de datos, obviamente. Vamos a poner aquí require-once libs database. Vale. Bien, require-once config libs database, el controlador, modelo, la vista y el app, que es la que instancia ya por ahora. Entonces a lo que cargamos dice main model no found, main model. A ver qué pasa aquí. Ya me di cuenta por qué sale este error. Es que aquí no habíamos instanciado este modelo. Este main model no va a ser necesario, vale, al menos por ahora. Vamos a dejarlo. Ahí ya no tenemos nada. Entonces aquí está app. Y continuamos aquí. Vamos a poner un comentario y vamos a ver si hay un método. Entonces vamos a preguntar si iset. Si iset, vamos a preguntar si hay URL, ya no en la posición 0, sino en la posición 1. Entonces, caso contrario, si no hubiera, vamos a decir que controla haga su render, ejecute la función render, que esta función render la está tomando desde si existe una URL en la posición 1, o sea, si hay un método extra. Entonces, caso contrario, vamos a poner que el controlador que se está instanciando ejecute la función render. En este caso sería, estamos instanciando el controlador main. Vamos a ejecutar la función render que va a renderizar esta vista. En este caso, entonces vamos a probar. Y ya estamos ejecutando aquí el controlador main. Y como no tiene un método adicional, decimos que renderice de una vez la vista para que se muestre. Al renderizar la vista ya está. Entonces aquí renderizamos esta vista de acá, que es el index del main. La vista también tiene que la carpeta tiene que estar dentro de una carpeta main index, main create, pero la carpeta donde está tiene que ser igual al nombre del controlador, tiene que ser main, igualitos. Entonces vamos a ver aquí, continuamos aquí en esto de si hay un método. Bueno, entonces vamos a hacer otra validación igual. Si el método existe, que va a ser controlador, en la URL en la posición 1. Entonces vamos a meternos acá. Vamos a preguntar si hice URL en la posición 2, es porque hay más, ¿vale? Entonces vamos a hacer aquí, si existe, si aquí hubiese, o sea, más parámetros, ya no en la posición 1, sino más allá de la posición 1, que sería 2, 3, entonces es porque hay parámetros, ¿vale? Entonces vamos a hacer un arreglo, vamos a hacer nparam, que va a ser este número de parámetros. Vamos a crear un sizeof de URL, ¿vale? Y también vamos a tener el número de parámetros, bueno, un array vacío con los parámetros,
y vamos a hacer aquí un for en la posición de i, que va a empezar en la posición 2. Eso va a ser de el número de parámetros, ¿vale? Bien, entonces aquí lo que se va a hacer es un array push aquí a parámetros, y vamos a poner la URL en la posición de i. Vamos a ir metiendo todos los parámetros y luego vamos a hacer que el controlador ejecute la posición 1, que es el nombre del método, y vamos a pasarle los parámetros como un array, ¿vale? Entonces una vez estamos aquí, vamos a hacer el caso contrario, que va a ser si el método existe, ¿vale? Y aquí, o sea, si hubiese en la posición 2, se mete acá para ejecutar el método con sus parámetros, y en un caso contrario, como existe solamente el método, y no, aquí es si existe, si hay parámetros. Ok, aquí voy a ver si hay, aquí es validar el método. Okay. Si hay parámetros en la URL, entonces aquí en este caso contrario, lo que se va a hacer es aquí yo he agregado esto vamos a hacer un reflection, que va a ser igual a new reflection método. Ya, esta clase es de PHP, viene por defecto aquí, que nos va a servir para validar si un método de nuestra clase, o sea, si tenemos algún método aquí en nuestra clase, lo que vamos a validar es si necesita, si acepta parámetros, si espera parámetros, eso es, si está esperando parámetros, ¿no? Entonces vamos a hacer aquí parámetros va a ser igual a reflection, y vamos a hacer get parameters. Okay. Aquí vamos a instanciar esta clase y le vamos a pasar el nombre de la clase, el nombre del método de esta clase. En este caso le pasaremos main, y su método, tengamos aquí un método, vamos a poner aquí para hacer public function, vamos a hacer aquí un método de edit, y espera, aquí espera parámetros, ¿vale? Y vamos a hacer echo de los parámetros en la posición 0, ya que los parámetros que se pasan así por URLs nosotros lo enviamos como un array. Entonces si nosotros en la URL solamente pasamos el método main, digamos así, main edit, y no pasamos más parámetros, entonces aquí va a haber un error al momento de ejecutarse esta función, ya que como no hay estos parámetros, va a tronar, va a crashear ahí la función. Entonces por eso yo estoy haciendo aquí validamos si existe en la URL en la posición 2, entonces es porque hay más parámetros. Entonces entra aquí y se ejecuta, mete todos los parámetros después de la posición 2,
a este array y ya se lo mandamos al controlador que ejecute el método en la posición de la URL en la posición 1 con sus parámetros. Caso contrario, vamos a hacer esto con el reflection, que es para comprobar si una función que se va a ejecutar espera parámetros. Entonces vamos, para validar esto, vamos a hacer si if count parameters, esto es mayor a 0, vale, y también vamos a añadir aquí, y esto está, la URL en la posición 2 está vacía, entonces acá vamos a hacerle un echo. Por ahora vamos a hacer un echo y error con error con los parámetros del método, vamos a poner así. O caso contrario, vamos a decirle que el controlador renderice, mejor dicho, que ejecute el método en la posición 1, que sería el principal. En este caso vamos a poner otro. En este caso vamos a poner aquí, vamos a decir create no necesita parámetros, entonces vamos a hacer create, y aquí vamos a hacer esto, ¿no? Vale, entonces para recapitular aquí, nosotros estamos aquí por defecto, vamos a dejar que se cargue el método main, que vamos a tenerle. Aquí vamos a instanciar la URL para obtener la ruta donde está el controlador, y vamos a preguntar si existe el controlador, entonces se mete acá. Si no existiera, vamos a ejecutar este pequeño echo, que es no hay URL, no hay controlador, mejor dicho, no hay controlador, no, déjalo como no hay URL, tiene más sentido, ¿vale? Entonces no hay URL, al menos por ahora, y ya, si existiese, entonces lo que nos vamos a hacer es requerir ese archivo y vamos a instanciar el controlador en el nuevo controlador en la posición 0. Cargamos un modelo y vamos a preguntar si existe en la posición 1, o sea, es que si hay un método. Si existiera, se mete. Caso contrario, si no existiera, entonces de frente renderiza la vista, que sería en este caso el main index, vale. Si no existiera, es que se va a ejecutar un método que diga método existe. Ya, si existe el método, entonces vamos a validar acá, vamos a validar que el método exista. Caso contrario, si no existiera, también vamos a poner un else, un echo, no hay método, ¿vale? No hay método. No hay método. Entonces, si existiese, si existe en la posición 1, vamos a validar acá otra vez. Vamos a validar si existe la URL en la posición 2, o sea, si hay parámetros, se va a meter aquí y vamos a ejecutar, vamos a poner en un array todos los parámetros, y en el controlador se va a ejecutar el método y le enviamos los parámetros. Caso contrario, vamos a hacer una pequeña validación con esta clase reflection método, que pues lo que te da cuando tú le pasas, o sea, cuando instancias esta clase, tienes que pasarle el nombre del controlador y el nombre del método para que te dé información acerca de ese método de la clase, en este caso main, digamos su create o edit. Entonces aquí vamos a obtener los parámetros con reflection get parameters, ¿vale? Y lo que hacemos es contar si hay mayor a 0 y también si es que está vacía en la posición 2,
Si no hubiesen parámetros, solamente en la posición 1, que sería el principal, entonces solamente se ejecuta el método. Mira, vamos a ponerlo a prueba. Aquí el main ejecuta normal. Entonces, si yo, digamos que vamos a meter a create, este método me imprime create, pero si yo pongo edit y edit espera parámetros, entonces ya me está validando que falta parámetros. ¿Por qué? Porque edit sería así, edit 1, y ya estaríamos obteniendo el valor 1, ¿vale? Porque pues si no tuviésemos esto, para que se den cuenta, vamos a comentarlo aquí, comentamos esto, ¿vale? Y nosotros entramos aquí en edit, se ejecuta este porque por defecto, como si existe la URL en posición 2, en este caso aquí, posición 1, posición 2, digo posición 0, posición 1, posición 2, entonces se ejecuta normal. Pero, digamos que por alguna razón solamente entraste así, se te crashea. Esto se te crashea y cuando tú vienes al log, dice, mira, un fatal error, el contador de argumentos, pues no, en la función edit son 0, que le estás pasando 0, pero esta sí espera argumentos aquí, ¿vale? Entonces por eso hago toda esta pequeña validación acá con la clase reflection, que es la que te brinda información acerca de una clase y su método. Entonces, de una vez poniendo así, me dice error con los parámetros. Ya más adelante vamos a hacer que redirige y tal. Entonces ya quedaría main aquí, main controller, y ya está. Entonces aquí ya va tomando más forma. Vale.